Gracias, Javi, por comunicarte al 221-508-2447. Te la debemos, creemos que no, tal vez que no estuvo con Gabriel Morín y Celina Harry, pero no te lo sabría decir. Buenísimo que te hayas prendido a una lectura y recuerdes a un gran escritor como es Gonza Zuluaga. Muchas gracias, Javi. Y también nos afirmaste en otro mensaje que Dave Navarro hacía ese famoso reality, Lucho. Sí, y yo recuerdo otro reality que fue también muy importante para develar el background de la vida de una de las personas más importantes que nos ha dejado del plano físico el año pasado, sí, claro. Como fue The Osbourne, con Ozzy Osbourne. Maravilloso, muy gracioso, por cierto. La verdad que al que se le ocurrió estuvo Sharon Osbourne. Si Ozzy Osbourne tenía el talento y el carisma para sostenerse durante tanto tiempo como artista y como referencia al haber sido cantante de Black Sabbath, pero sobre todo al haber sido Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne claramente era la hija del dueño de una discográfica, ¿no? En este momento no recuerdo de cuál, pero se enamoraron y empezaron a hacer una dupla asesina en términos. Sí, y ella lo cuidaba comerciales, sí, lo cuidaba minuciosamente a Ozzy de una manera que a mí me enternece, ¿no? Bueno, no en vano le dedica un tema. Mama I'm Coming Home está dedicado a Sharon Osbourne. Lo tenemos a él, al crédito joven. Al crédito joven, al que no nació en los 80 ni en los 90. Ni en dictadura. No, tampoco. Bueno, vos sos 73, no naciste en dictadura. Yo nací en dictadura. Bueno, señor Lautaro Pisaco, ¿cómo va? Todo bien, ¿y ustedes, chicos? Bien, acá estamos. Bien, gracias por lo de chicos. Sí. Jóvenes. Yo siento que viene a una mesa de examinadora Pisaco cada vez que aparece acá. Estoy rindiendo un final. Está rindiendo un final. Sí, igual, capaz que te toma final también. El otro día me habló de... Para que se me fue el término. Sí. Disculpen. ¿De qué? Vikingos. Sí, pero no me quise decir otra cosa. De vikingos, sí. Mitología nórdica. Mitología nórdica. Bueno, de la gente de Odín. No sé, me tiró un montón de nombres. En un momento era como, pará, porque... Es linda, es trágica la mitología nórdica. Sí. Él empezó a plantear, me interesaba, pero en un momento era como, me desbordó de conocimiento. Claro. Es que yo le comentaba a Edu, le quería demostrar a unos amigos que se reían de mi persona, porque aquellos señoritos estudiaban ingeniería, informática, matemática, y acá estaba el señorito estudiando un curso de mitología nórdica. Entonces se me reían, un curso. Entonces acá estoy ejerciéndolo. No. Era sincrónico. Era sincrónico. No se tome todo tan a pecho. ¿Qué lo trae hoy? Veo que Cobain otra vez. Agarren los Broly que no mueven. Acá estamos escuchando un poco de Heart Shaped Box de Nirvana. No sé si vieron las últimas noticias que están saliendo. Ayer usted estaba cubriendo Congreso, pero nosotros hablamos. Hablamos justamente de cómo revuelven un poquito más ese maltratado cuerpo de Kurt Cobain, ¿no? Sí, toda la cuestión sobre que ahora pareciera que no fue un suicidio. Sí. Aparentemente. Sí, a mí me cierra igual por todos lados que haya sido un suicidio, lastimosamente hablando. Ya que, bueno, las letras, justamente uno de sus discos, Inútero, tenía todos los números, digamos. Sí. Menos mal que la discográfica no lo dejó, pero él quería ponerle al disco "Me odio y me quiero morir". Básicamente, incluso antes de cometer el acto, el tipo estaba en rehabilitación y se escapa de la rehabilitación, ¿no? No, sí, con Lucho lo que decíamos es justamente eso, y que muchos biógrafos y quienes han estudiado el tema siempre tienen como eje el suicidio por no solo esas últimas cuestiones de su vida, sino cómo fue atravesando la vida él y otras cuestiones hasta físicas, padecimientos que tenía. Y agrego esto, o sea, cómo ser famoso de la noche a la mañana tampoco te va a resolver nada, al contrario, probablemente agrave todos tus problemas. Sí, una persona que ya desde la infancia venía con problemas, incluso un hogar roto, abuso de sustancias, problemático en la escuela. Abuso a su persona también. Claro. Sí, no la pasó bien. Ninguno de los que de alguna manera, qué sé yo, pienso también en la vida de Axl Rose. Otro, claro. ¿no? Un alma
persona, digamos, bastante atribulada. Sí, mira, me corro un poco, pero hoy bastante cuestionado. También Marilyn Manson. Sí. Es un tipo que surge y su producto es una contestación al bullying infantil que sufrió él. Igual. O sea, hay toda una historia detrás. Sí, hasta incluso uno de los padres de Nirvana, de Kurt Cobain, Alice in Chains, con Lane Staley, también otra persona que no cometió que tal vez un suicidio directo, pero sí el abuso de sustancias lo llevó a un estado en el que... Cuánto talento, ¿no? Sí. Cuánto talento. Breve, fugaz, pero bueno, es Yo creo un poco en esto que dice Lautaro, tal vez un psicoanalista me rete un poco. No hay ningún psicoanalista. Yo creo que una sobredosis es un suicidio. Sí. Pasarse de rosca. Bueno, de rosca. Un poco es lo un buscan. suicidio. Lo buscan. Siempre. Bueno, y siguiendo un poco con el tema, toda la cuestión que rodea, incluso en el origen de la palabra grunge, ya de por sí podemos ver un poco que es sucio. Básicamente sale por primera vez el término utilizado por Clark Humphrey, perdón, mi inglés no es muy bueno, el autor del libro Loser, The Real Seattle Music Story. La verdadera historia de música de Seattle, ¿no? En una carta que le arma a Mark Arm, el vocalista de Mudhoney y uno de los pioneros del grunge, donde describía el sonido de su banda como puro grunge, puro ruido, pura mierda, ¿no? Otorgándole un poco de nombre a este movimiento. Y es que pensemos que es un subgénero del rock que viene a romper con lo anterior, como muchos géneros siempre nace desde lo contracultural, de llevar la contra, de lo anticomercial. Lo que se venía viendo antes del grunge en el rock era, por ejemplo, toda la cuestión del glam metal, por ejemplo, todo muy brillante, ropa ajustada, todo recontra comercial, muchos colores, brillo. Que eso viene de los 70, ¿no? Sí, pero claro. claramente lleva su cenit, lo tiene en los 80 con bandas que directamente su aspecto era el llevado al extremo, ¿verdad? Sí, era todo al extremo, los maquillajes, bueno, no quiero equivocarme de género, Kiss. No, bueno, pero Kiss lo que tiene en términos de maquillaje es otra cosa, es algo más teatral. Sí. La gente del glam metal claramente llevaba la contradicción a la cuestión femenina, digamos, al uso de una estética ampliamente femenina en personas masculinas. Digamos, de aspecto, y que bueno, que en ese momento, teniendo en cuenta la binariedad de esta sociedad, generaba un impacto, ¿no? Claro, sí, un tipo ajustado ya era provocativo, y para decirlo así estaba catalogado como si fuera un gay. Todavía hay bares en Capital Federal que de alguna manera reviven un poco esa onda de los 80, en donde se ven pelos permanentados, calzas, se ven todo lo que es digamos la lógica californiana de estética de ese hard rock, ¿no? Claro, ahí eso, como vos lo mencionabas, el androjismo de los personajes, exploraba la sexualidad un poco ahí, como mostrando el cuerpo. Era como un parte de la ruptura del glam rock. Pelos batidos. Pelos alocados. A ver, los propios Guns N' Roses provienen de ahí porque se montan a la parte final de esa etapa. Sí. Y vos ves en las producciones fotográficas que están adentro de los Use Your Illusion, por ejemplo, y los ves quizá en una etapa más anterior, no tanto como salieron a la fama, pero los ves caracterizados de esta misma forma. Axel con el pelo batido, maquillado, otra cosa. Y es que incluso a nivel musical también se transforma eso de demostrar por demás esos solos de guitarra tan espectaculares que la rompen, esa voz fina, bien arriba, perfecta. Y es ahí donde el grunge viene a romper con todo eso. Desde la estética, desde lo gris, desde que se consideraba lo mejor lo real, más que lo comercial y no me sale la palabra, lo ficcional. Se valoraba, era un poco la cosmovisión del género. Mostrar el dolor, qué sé yo.
Y a nivel musical también se hizo esa transformación, porque pasamos de solos de guitarra épicos, con un ultra guitarristas y cantantes con una recontra técnica vocal, a una simplificación en la música, donde eran 4 acordes locos, lo que se denomina los power chords, los acordes poderosos. No, mayores no. Poderosos. No eran ni menores ni mayores. Tienen esa cualidad que más llenos, digamos. Claro, al sacarles no son mayores ni menores, se transforman en un sonido más oscuro, más potente, y que en el rock se utiliza mucho, se utiliza también en el punk. Se utiliza mucho, por eso también todo lo que es el grunge viene de esa onda del punk. Solos muy simples, con una mano en el corazón, pido perdón con lo que voy a decir, pero Kurt Cobain no era un buen guitarrista realmente, ni mucho menos un buen vocalista. Pero a nivel técnico. Era un buen compositor, de eso se habla con él. Sí, era un buen compositor, y en ese sentido de lo real, esos gritos, se ha dicho incluso que Kurt Cobain salía de cantar y terminaba vomitando sangre por la nula técnica vocal que tenía. Eran gritos. Era real. No era técnica, eran gritos, alaridos, reales, ¿no? Incluso en los conciertos en vivo, cuando te los pones a escuchar, más allá de que probablemente más de uno haya subido muy, muy drogado, la cantidad de pifies que tiene al momento de tocar y la cantidad de gallos que se le salen. Y bueno, eso formaba parte. Pasa que tiene que ver con el componente de donde viene. No todo el grunge es lo mismo. Para mí el grunge ha sido... también en esa época se hablaba de música alternativa, digamos, como parte de... Eso te iba a decir, no era como la gran clasificación. Exacto, que eso un poco lo pone el mercado también para ponerlos en algún lugar. O sea, yo creo que... había que buscarlos en la batea, en donde decía música alternativa. Y toda la música que viene a romper con la anterior va a ser alternativa. No, pero se hablaba de una alternativa entre el pop y el rock. Ahí va. Por el medio, ¿entendés? Como un género. Como un género nuevo. Digo, necesitaban, el mercado necesitaba clasificarlos, básicamente. Siempre se necesita, ¿no? Sí, claro, sí. Y lo que no está clasificado también tiene una clasificación como no clasificado. Claro. O música del mundo, como le ponían. Música del mundo también de esa época surgió eso, ¿no? Sí, David Byrne y qué sé yo, y cosas como aquí la portuaria. Deep Forest. Bandas como Deep Forest. Es verdad. Sí, es que, bueno, en ese sentido del Manu Chao. Qué buen artista Manu Chao, que ha viajado por varias partes del mundo. Muy inquieto. Ya vamos a hablar de... Sí. Sería muy interesante. Claro, y en ese sentido hay una discográfica acá que ahora estoy buscando el nombre puntual, que fue los que llevó a la fama, los que produjo a Nirvana, porque claro, no había esa idea de pegarla, sino que vinieron, esta cuestión que vos mencionás, con una idea de posicionarlos en el mercado. Era algo fresco, algo nuevo, o sea, no en vano, a ver, ahora yo lo busco, pero estamos hablando de que era lo que, de alguna forma, a ver, el hard rock y el glam rock de alguna forma estaban agotados como modelo, como forma, habían llevado más de 10 años en las bateas. Pero estamos hablando de que cuando sale Nevermind en el año 91, era algo realmente distinto a lo que se venía escuchando, ¿entendés? Esto que estamos escuchando, ¿no? Claro. Estamos hablando de que la recepción de, bueno, a ver, vamos a buscar acá. Sí, busque, Lucho. Pero estamos hablando de que entra parte de los 500 mejores álbumes de la historia, los 100 mejores discos de los 90, los 100 mejores discos de la historia. O sea, estamos hablando de que la rompió toda cuando sale Nevermind, porque era algo realmente nuevo. O sea, a ver, quiero ver cuántos discos, cuánto vendió. Pero estamos hablando de que vendió una estupidez. Sí, esto que decís, Lucho, de lo nuevo, justamente me parece que era casi inevitable no escuchar a Nirvana. Sí. Era absolutamente novedoso. 10 millones de copias vendidas o sea, ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo, estamos hablando,
O sea, es una enormidad. Y cuando hablamos de ventas, hablamos de comprar el disco. Comprar el disco, porque antes, o sea, era la forma en que vos entendías el éxito, era la cantidad de gente que lo compraba. 30 millones de personas. Imagínate que acá en Argentina, por lo menos, si trasladamos esa cantidad, hay un disco o más de uno por cada hogar argentino. Hay un Nevermind en cada hogar. Y en esa época éramos menos. Éramos menos, sí, claro, éramos 30. Bueno, no, sí, claro, no éramos los 45 millones, estamos hablando de los 33, o sea que cada habitante tenía un disco de Nevermind. Sí, aparte no es solo que venían con un sonido nuevo, con un sonido fresco, sino que también fue una necesidad de época. Exacto, una necesidad de expresión del momento que se estaba viendo en las juventudes, porque previo a eso había en Estados Unidos una gran economía que estaba floreciendo, que es ahí donde surge también todo lo que es el pop de los 80, Madonna, Michael Jackson, todo lo que es la globalización, el internet, sonidos muy digitales. Es ahí también donde se vuelve a las guitarras eléctricas en el sentido de romper con todo, sonidos digitales, nuevas formas de mezclar, de producir a través de las computadoras, ¿no? Todo muy digital, y estos tipos agarraron y dijeron, no. ¿Qué pasó ahí? Como estábamos hablando, no me acuerdo cuándo, sobre el gangsta rap, esa época en la que la economía yankee tuvo un golpe con los Reaganomics, con las economías de Reagan, que es básicamente la apertura del mercado, muy similar a otro tipo de economía que estamos viendo últimamente, que llevó a que Seattle, siendo una ciudad muy industrial, perdiera toda esa industria, se perdieran puestos de trabajo, una juventud que veía un futuro muy oscuro, donde directamente no había futuro, y es ahí también donde sale un poco la voz de la juventud de Nirvana, que no es solo me siento mal, estoy mal, no, el mundo está mal y quiero romper con todo porque el mundo está mal. Entonces ahí es donde también se inyecta Nirvana en el mercado, en una necesidad de época de transmitir lo que estaba pasando entre los jóvenes. Sí, el que conoce Seattle sabe de lo que vos estás hablando. Seattle es una ciudad completamente gris. No la conozco. En el estado de Washington. Se le dice la ciudad de la ciudad Jet porque, digamos, tiene un aeropuerto muy importante. Estamos hablando que está en el estado de Washington. Y sobre todo tiene un clima horrendo. Llueve todo el año en Seattle. Sí, es verdad. Como hasta el clima incluso, ¿no? Acompaña. Sí. Pareciera ser que todo sale de ahí, digamos. Obviamente no todo el grunge sale de Seattle, pero bueno, el Nirvana como fuente, Pearl Jam, la gente de Soundgarden, digo, son todos más o menos van de la manito. Cada uno proviene de un lugar distinto, o sea, vos no podés comparar Soundgarden con Nirvana, más allá de que integraban de alguna forma el grunge, porque Soundgarden tenía otro tipo de calidad musical y fundamentalmente otro tipo de cantante. No obstante, si vos te pones a pensar, cuando termina Nirvana, Dave Grohl se encierra en un estudio y graba y saca Foo Fighters en menos de 6 meses. No, enfermo. Había talento musical ahí, no era que solamente estaba Kurt Cobain. Sí, había talento ahí, claro. Y olvídate que estamos en el 2026 y Dave Grohl sigue siendo uno de los tipos que define el sonido, tanto como Josh Homme, todos esos. Son grandes productores, son tipos que están muy pendientes de lo nuevo también, son muy generosos en recomendar. Eso me gusta mucho de Grohl. Es muy humilde para recomendar una banda tal vez hasta pequeña. Porque Grohl ha hecho lo que ha tenido ganas también, se ha juntado con sus ídolos. Todo. O sea, bueno, pero hay un talento. Hay un documental muy interesante de Foo Fighters que se llama Back and Forth. Que estaba en Netflix hace poco, ahora lo pueden encontrar en alguna que otra plataforma, y es interesantísimo porque cuenta desde el momento en que se termina Nirvana en adelante cómo él va fundando Foo Fighters y las cosas que le pasa, ¿no? Pero no obstante integra, sobre todo en la etapa de Nirvana, él te cuenta, digamos, cuáles eran sus vertientes, y había de todo. Había mucho de punk, había mucho de heavy metal también, pero también había un gen setentoso y propio que estaba ahí dando vuelta, que no sabían para dónde la. Y eso, bueno, claramente es una fórmula que dio mucho resultado. Es que esa es también una de las características principales del grunge, creo yo, junto a su fugacidad, ¿no? Fue un género que duró muy poco, que ha tomado de, como decía Lucho, del punk, del metal de los 70, y por eso también tenemos bandas que en sonido son muy variadas dentro del grunge, y
llegó a su fugacidad también por esta cuestión de la muerte de Kurt Cobain, por ejemplo, en estos sonidos variados. Bueno, bandas como Pearl Jam empezaron a buscar otros sonidos más alternativos, los problemas de adicción de Lane Staley con cantante vocalista de Alice in Chains, que si se quiere buscar un sonido un poco más prolijo, ahí creo que está la búsqueda en Alice in Chains, pero incluso ahí lo podemos ver, es un sonido mucho más metálico a comparación de Nirvana, que es mucho más punk. Sabían tocar mejor. Sí, sabían tocar mejor. Porque Nirvana llega desde la provincia del punk al grunge. Sí. ¿No? Los otros venían queriendo hacer algo más parecido al heavy y al rock, claro, ¿no? Pero Nirvana lo que tiene es el componente punk y la irreverencia. O sea, esta cosa de terminar rompiendo todos los instrumentos no es una idea que se les ocurre a ellos. No, claro. ¿No? O sea, es algo que viene de una costumbre que tiene que ver con un circuito del cual, por ejemplo, Alice in Chains no formaba parte, mucho menos Soundgarden, mucho menos Stone Temple Pilots, digamos, por nombrar algunos, ¿no? Bueno, en ese sentido del punk, al igual que Nirvana, musicalmente también tiene la misma característica de ser muy sencillo a nivel musical. Los mismos 4 acordes, los mismos power chords que ya mencioné, y muchas veces ni siquiera un solo de guitarra ahí en el medio, capaz 2 notitas que te meten en la guitarra. Pero hay 2 cosas que a mí me parecen significativas de Nirvana, que vos bien las mencionaste y las escuchamos. Me parece que Nirvana tiene la sencillez de la composición y del corazón a flor de piel, de alguna forma, han sabido, sobre todo en su última etapa, han sabido sacar algo más complejo de lo que uno podía llegar a escuchar en no sé, en Territorial Pissings de Nevermind, que tiene que ver con la melodía. Vos escuchás In Utero, este disco que mencionaste al principio, y escuchás el Unplugged y te das cuenta que tienen otra... que no todo es quilombo, sino que también hay tiempo para pensar en esa melancolía desde otro lugar, ¿no? Sí, ahí vos mencionabas en el Unplugged, se nota los arreglos, las cosas mismas que el mismo Kurt Cobain pidió para crear ciertas atmósferas, hasta se preocupó en un trayecto de la grabación de cómo tenía que ser la escenografía. Tal cual. ¿No? Entonces había ahí ya otra elaboración. Un día tendríamos que hablar del ciclo de los Unplugged, porque realmente es casi como un, no diría que un género nuevo, pero es una perspectiva diferente. Sí, y yo te diría que termina siendo hoy por hoy, ¿no? Es un registro documental. Absolutamente. De bandas y de artistas y de combinatorias, de invitados. Porque aparte, por ejemplo, vos escuchás el Unplugged de Nirvana y te das cuenta que cuáles son los músicos que ellos escuchaban. Claro. Aparece Bowie ahí, aparece Bowie no en persona, sino que... Qué buena apreciación. O sea, te das cuenta que ahí le sacás una foto más precisa de dónde viene, le haces una radiografía, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se permitían hacer algunas cosas. Obviamente que aparece también acá Pat Smear, que es el guitarrista que acompaña hoy por hoy a Grohl en Foo Fighters, que era muy importante. El chabón tenía una trayectoria propia y ya está en Nirvana en esa etapa. Tenía una trayectoria, venía de bandas punk muy reconocidas y era casi como, no te iba a decir un prócer, pero lo tenemos a esos músicos considerados. Sí. Claro, sí, pareciera que le estoy dando con un caño cuando menciono la simplicidad musical, pero al contrario, ¿no? Muchas veces hacer cosas tan buenas con una simplicidad es lo que hace la magia de las bandas, qué sé yo. Pasa que lo pongo en comparación, ponele por ejemplo de otro gran guitarrista, como puede ser Eric Clapton, que una de las características de él es la velocidad con la que toca el tipo, no solo la velocidad, sino el tiempo justo que maneja. No es medio milisegundo después o medio milisegundo antes de la nota que toca él, ella es otra cosa totalmente distinta, le quita toda la gracia a su obra. En cambio, estos artistas hicieron de la desprolijidad una corriente estética, vamos a decir. Hicieron y marcaron. Sí, claro. Un antes y un después. Sí. Como lo fue el punk en su momento también. Claro, ¿no? Qué interesante, ¿no? Los escuchaba hablar, uno aprende y otras cosas se refresca. Pero estamos hablando porque en definitiva son parte de la historia.
Sí, de una historia que pareciera no existir, pero que cada tanto surge algo. ¿Entendés? Yo lo veo esto, o sea, por ahí haces un análisis de lo que escucha, digamos, el mismo segmento etario del cual uno pertenecía en el momento en que salían estas bandas, y es completamente distinto. Pero tenés cosas como, por ejemplo, la gente de Airbag, ¿no? Que todo el mundo al principio, bueno, sí, es una bandita de chicos, pero llena River. Sí. También se han sabido transformar igual, ¿no? Pasaron de Amor de Verano a Colombiana. Sí, pero si vos te pones a ver algunas participaciones de los Airbag en algunos espacios digamos, de televisión virtual, como puede ser YouTube, digamos, en estos canales así como FA, por ejemplo, y vos escuchás que hacen temas de Purple, ¿no? Sí, la calidad de música. Y la calidad de música, entonces, digo, parece que no existe, pero hay una base. Cuando Trueno dice el rock somos nosotros ahora, tiene que ver, y yo estoy de acuerdo con lo que dice, tiene que ver con la actitud, porque el rock siempre fue contestatario y revolucionario en términos de oponerse a lo que te cuenta la corriente de ese momento. Terreno pantanoso en el que te estás metiendo. Sí, no, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice, porque digo, si no, a ver, lo que tiene el rock, y es una polémica bastante más larga para 2 o 3 programas más, el rock tenía, digamos, una condición estética y una manera de digo, cuando sale, ¿no? Y una manera de tocar y los instrumentos de los cuales se vale para llevar adelante, digo, pero sobre todas las cosas, el rock and roll es una actitud. Sí, claro. ¿No? Que puede ser llevado durante mucho tiempo en tu vida, puede ser una época de tu vida, puede ser, digo, un montón de cosas, pero lo cierto es que hay una mirada tradicional de lo que el rock tiene que ser, y que generalmente quien se enoja porque hay un rapero que después en vivo utiliza los mismos elementos del rock de estadios para llenar estadios, dice nosotros somos el rock ahora, no sé si lo dijo Trueno, no me acuerdo quién lo dijo, pero sé que forma parte de Dillon, me parece que fue. Bueno, mucho más. Ahora, lo cierto es que esta gente viene con la misma actitud que los rockeros venían a romper lo que estaba establecido en ese momento, y es una cuestión de actitud también, más allá de lo que vos hagas como sonido, ¿no? Es la manera de contestar a lo que se te viene dado, casi como términos generacionales. Quizá en ese momento había una mirada más colectiva, o quizá la historia haya buscado colectivizar esa mirada para poder explicarlo, pero en este caso lo que ocurre es más o menos lo mismo, y quizá dentro de un par de años todos digan, sí, lo que hacían estos tipos era esto y nosotros hacemos esta otra cosa, y eso ya quedó viejo. En algún momento algo siempre va a quedar viejo. Digo, los ídolos que en algún momento vos pensabas que eran tu imagen o tu proyección, en algún momento van a ser personas que se jubilan, ¿no? Y que tienen nietos, ¿no? Y vos no imaginás que eso no es muy rock de su parte. No es muy rockero, o sí, ¿quién sabe? Claro, no. Porque el rock, si hay algo que nunca percibió, fue envejecer. Nunca pensó envejecer el rock, porque vive rápido, muere, o sea, vive rápido, muere joven, ¿no? A los 27. Salvo los Stones, que vivieron rápido. Es un caso aparte. ¿no? Sí, no, pero es un poco. Sí. Bueno, los Stones también son contestatarios. ¿Por qué? Porque todo el mundo espera que sean abuelitos, así, qué sé yo. Y no lo son. No, viste, vos lo ves a Jagger bailar y decís, la puta madre. Bueno, ahora no sé si baila tanto como hace 10 años, pero bueno, a ver si vos te pones a bailar como Jagger y te sale tanto. No sé, yo si estuviera ahí arriba... Si me invitan... ¿Con 70 años? A mí si me invitan estoy. Ahora que no 70, haga papelón es otra cosa. ¿Con 70 años? ¿Casi 80? No sé. Tengo que dejar de fumar primero. Keith Richards... Otro. Tengo que dejar de fumar, decís. Richard sigue fumando, me parece. O sea, ya no fuma. Fuma, chupa, todo. Todo. Sigue siendo un epítome del rock. ¿Pero por qué? Y porque, bueno, es... Porque es eso, y es rock y es actitud. Eso me gustó, lo de la actitud es fundamental. Sí, claro. O sea, si no, bueno. Es imposible. Ahí es donde la vida te doma. Que no digo que no vaya a pasar, pero el rock también te ayuda a decir, che, esto está bueno. No está bueno. Me gusta mucho como la conclusión de la columna data de hoy. La verdad me gustó mucho la conclusión de Lucho. Acá al profe. Mientras le guste a la gente, estamos felices. Sí, para mí ese cierre, me sacaste las palabras de la boca. Bueno, yo iba justo todo lo que dijiste lo quería decir. Era mi intención. Te cagó la conclusión. Al final el término era ese. No, y terminar con
dos temas que para mí son muy grunge, un poco más actuales del rock nacional. El primero, Hey Hey My My de La Renga, un cover no me sale el nombre del artista ahora, pero es un cover la han hecho un montón de artistas. Y el segundo, un disco que para mí tiene claras influencias del grunge, Momo Sampler. Una piba con la remera de Greenpeace. Bueno, muy grunge por parte de los Nosotros, Redondos. como estamos muy cerca del final, le agradezco a Lautaro Pisaco, agradezco al señor Lucho Altamirano. Gracias, que me hayan Edu, acompañado aquí en este viaje, como siempre, que es placer. Radio Transmisor 97.1. Gracias a Pluma Punk, a Tayel Tomasini, a Agustín Titarelli, a Andrea Butler, que la buscan en YouTube, que te lee todo, la verdad, una capa. Nosotros nos reencontramos mañana viernes a partir de las 6 de la tarde aquí en FM 97.1.